Hola, buenos días a todos. Aquí en Buenos Aires al menos, buenos días. Les damos la bienvenida a esta edición un tanto particular del Congreso de Enseñanza del Diseño, en el que todos estamos extrañando este encuentro físico que nos reunía año a año desde hace más de 10 años. Eh, pero quiero comentarles que todo está funcionando muy bien y que ha sido muy enriquecedor hasta ahora lo que llevamos desarrollado del Congreso. Así que les damos la bienvenida y me gustaría, María, si podés, antes de iniciar, que nos recuerdes bien el manejo de los tiempos, cuántos minutos tiene cada ponencia, independientemente de la cantidad de expositores, y cómo es luego la dinámica. Así estamos todos bien informados y respetamos los horarios, que es muy importante en este caso. Les recuerdo que en esta edición del Congreso hay 59 comisiones y más de 700 ponencias, así que estamos muy felices por eso. Si querés, María, ¿nos recordás eso, los datos de la ¿Cómo no? dinámica? La idea es que las exposiciones duren 5 minutos. Yo les voy a ir avisando por el chat privado cuando les quede un minuto para que puedan ir dándole cierre. Van a exponer uno detrás del otro y luego abrimos el espacio a preguntas y al debate. Les voy a pedir a los participantes que si tienen alguna pregunta que quieran hacer, las vayan dejando en el chat grupal, así hacia el final de la comisión tomamos esas preguntas para conversar. Perfecto. Si les parece, ahora vamos a ir, les voy a plantear el orden, que es el que está establecido desde la organización del Congreso, y teníamos la solicitud de Florencia Platino de dar en otro orden porque necesitas pasar a otra comisión. Por lo tanto, Florencia, vas a ser la primera, así después podemos respetar el orden de todas las demás ponencias y les voy leyendo cómo va a ser el orden entonces. En primer lugar, María Florencia Platino, la ponencia es Museo de la Constitución, Diseño Universal, Innovación y Accesibilidad Cultural. Luego, Iván Urbano Riofrío, la influencia, esto está en alemán, no lo voy a leer, en la emergencia del diseño de Ecuador. Luego, Jorge León Bermúdez, los carteles de Feria de Diseño Independiente de Lima y su relación con la cultura popular peruana, periodo 2010-2019. Luego, Gabriela Carolina Durán Tapia, patrones de crecimiento urbano a partir de la producción residencial de promoción pública de la segunda mitad del siglo XX, caso Guayaquil, Ecuador. Luego, resignificación de los signos visuales de la fiesta popular Pase del Niño, Rey de los Reyes de Riobamba, de Berta Alejandra Paredes Calderón. Luego, Andrea Hernández Finol, Revelación de Tesoros Humanos Vivos de la Nube. Luego, Víctor Camilo, Tipografías sin Límites, de Brasil. Luego, Andrea Ferreira Costa y equipo, Accesibilidad y Recalificación de la Rúa Grande de San Luis. Luego, Victoria Basile Carvalho. Luego, Aurora Berlanga, Cultura y Diseño para reflexionar, contextualizar y actuar. Luego, Lila Isabel Pagola, Debate sobre el derecho de autor y derecho a la cultura del diseño. Luego, Laura Viviana Fernández, Derecho a la identidad, género y moda. Y allí terminamos. Son 12 ponencias en total. Así que si les parece bien, comenzamos, María Florencia, contigo, ¿sí? Bueno, buenos días. No sé si se me ve bien. Sí, perfecto. Bueno, como decías, mi nombre es Florencia Platino, soy licenciada en Artes Visuales, profesora de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual de FADU-NL, la casa de estudio a la cual pertenece todo el equipo de coautoras, Patricia Piragostini, Mónica Bachot y Lidia Maidana.
Me desempeñé en el 2014 hasta el 2019 como subsecretaria de Diversidad Cultural del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, y en ese ámbito tuvimos la oportunidad de llevar adelante el proyecto de construcción y gestión del Parque y Biblioteca de la Constitución Nacional en Santa Fe, con un museo inaugurado en el 2018. Este trabajo se enmarca en dos proyectos de investigación. Por un lado, el proyecto Ciudades Creativas, aportes a la enseñanza del arte y el diseño, y el otro es diseño e innovación para el desarrollo de prácticas artísticas inclusivas. Intentamos aportar algunas reflexiones en este cruce entre arte, ciencia y tecnología, a partir de un proyecto de accesibilidad cultural para el Museo de la Constitución de esta ciudad de Santa Fe, explorando el paradigma del diseño universal. En este sentido, cabe aclarar el aporte del diseño porque resulta clave para producir interfaces innovadoras que reconozcan la diversidad cultural y transpongan experiencias propias del ámbito museográfico en contenido accesible para construir un real ejercicio de los derechos culturales. Y para nosotras esta es una de las palabras claves de este ensayo, y en nuestra gestión también fue uno de los ejes que nos propusimos fortalecer desde la política cultural pública de la ciudad, y lo hicimos en el marco de dos redes de trabajo muy valiosas y fructíferas. Una de ellas es la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, en el marco del programa Ciudades Piloto, del cual participamos a lo largo de 2 años, 2017 a 2019, basado en el documento de Cultura 21 Acciones que luego podemos compartir en el chat. Y también con la Red de Ciudades Creativas de Nación, a través de la cual Santa Fe, como ciudad nota, pudo acceder a una serie de programas y de colaboraciones. Reconociendo que los derechos culturales forman parte de los derechos humanos, en los últimos tiempos adquieren una relevancia singular en el ámbito de las políticas culturales en diversos países de América Latina y en Argentina en particular, permitiendo repensar la accesibilidad cultural en los espacios públicos y en los museos en particular. Hubo mucho desarrollo. En este marco de referencia, indagamos en la relación entre diseño universal, las experiencias artísticas inclusivas y los derechos culturales, desde una perspectiva que las contextualice y a su vez transponga esto a las prácticas de enseñanza del diseño. Seleccionamos como caso de estudio entonces el Museo de la Constitución, un espacio paradigmático de innovación, tanto desde su concepción como desde los dispositivos interactivos diseñados para el tratamiento de sus contenidos. Esta exhibición recrea la narrativa histórica, donde la ciudad es escenario de la sanción de la Constitución y de los debates posteriores en las distintas reformas, y mediante una puesta en escénica de fuerte estetización, que se vale de las TICs y de múltiples recursos expresivos, apelan al diseño de experiencias, y también no solamente desde una dimensión cognoscitiva, sino que interpelan a los visitantes desde las emociones. Y en este trabajo proponemos recuperar puntualmente el proyecto de accesibilidad cultural para el museo que desarrollamos en 2019, del cual participa la UNL como socia estratégica, con el propósito de mejorar la experiencia de usuario, en particular de personas sordas, ciegas o con disminución visual y auditiva, para facilitar el encuentro en igualdad de oportunidades. La experiencia nos permitió identificar algunas barreras de accesibilidad, reformular los problemas de diseño en cuanto a las concretas condiciones de uso, elaborar contenidos y adaptaciones específicas para garantizar la comunicación. El proyecto se basó en una metodología de diseño de experiencia que implica el uso de métodos etnográficos para entender la experiencia de usuario y el trabajo de diseño colaborativo, a partir de muchos espacios de co-creación, donde participaron diferentes áreas del gobierno local, de la universidad y fundamentalmente las organizaciones de la sociedad civil local, colectivos y referentes de la comunidad que realizaron aportes muy significativos. Y esto fue posible a través de distintos talleres, de recorridos vivenciales, de entrevistas que permiten estudiar las mediaciones que eran necesarias, y finalmente de testeos de concretas intervenciones y piezas de diseño, como por ejemplo los planos ápticos, impresiones 3D, y dispositivos que integran la traducción en lengua de señas argentinas de los videos proyectados en las salas. Esta experiencia piloto en la ciudad nos impulsó la especialización de profesionales del diseño, explorando el paradigma de diseño universal, y nos permite también reflexionar sobre la formación en diseño y la necesidad de adoptar este enfoque desde el inicio de los proyectos. Finalmente, desde la perspectiva de las ciudades creativas, Landry es uno de los autores en el que trabajamos. Este desafío señala el papel fundamental que desempeñan los museos, no solamente en términos de cohesión social, sino también en el apoyo a la economía creativa local y regional,
que tiene la capacidad de desarrollar unas interfaces innovadoras y respetuosas de la diversidad cultural, con un compromiso hacia los derechos culturales, especialmente el derecho de participar, de disfrutar y de contribuir en la vida cultural de todas las personas. Les comento que va a estar también Patricia Pieragostini para, bueno, cualquier pregunta que pueda surgir en el chat. Yo voy a ir a exponer a otra comisión, pero estamos a disposición para ampliar los conceptos que sean necesarios. Muchísimas gracias, María Florencia. Muy rica tu participación, así que bueno, hacia el final haremos las preguntas a tu compañera de equipo, ¿sí? Muchas gracias por participar en esta edición del Congreso. Que estés bien. Gracias. Nos vemos. Bien, bueno, Iván, ¿estás? ¿Aló? Sí, supongo que ya se me ve. Sí, hola, se te ¿cómo ve está? perfecto. Bueno, me presento. Allá, muy bien. Bueno, me voy a presentar. Soy Iván Burbano, soy docente de la Universidad de San Francisco. Estoy haciendo un proyecto de tesis de doctorado con el tema que les voy a presentar. Voy a tratar de cumplir con los 5 minutos que establece el programa. Bueno, lo que voy a exponer partió de las siguientes preguntas. ¿Existió algún tipo de intercambio de ideas provenientes de la Escuela de Ulm entre artistas y diseñadores ecuatorianos con sus pares en Sudamérica y Europa? ¿Qué tanto tuvo que ver la HFG Ulm en la emergencia de la enseñanza del diseño en Ecuador? Esas son las preguntas que se plantearon. Bueno, partí en un principio de un posible recorrido que tiene que ver con una red de intercambio entre artistas concretos sudamericanos y europeos. Tal como la afirma Verónica de Valle, esta red actuó localmente dentro de un escenario internacional, haciendo posible un intercambio de puntos de vista sobre un arte más allá de la abstracción de las formas y metido de lleno en el universo material y visual de las personas. En Ecuador, una de las pioneras en el arte concreto fue la artista Araceli Gilbert, considerada como una exponente del abstraccionismo geométrico. Gilbert fue parte del grupo francés de Abstracción-Creación, cofundado por Auguste Urban, quien además fue amigo suyo. Las ideas de Gilbert circularon por su red de conocidos, en su mayoría artistas, arquitectos e intelectuales, quienes a su vez las llevaron a sus diversos ámbitos de acción, entre ellos las emergentes práctica y enseñanza del diseño. Entre estas personas destacan los artistas de origen europeo Olga Fisch y Jan Schroeder, y los arquitectos ecuatorianos Hugo Galarza, Guido Díaz y Lenin Oña. De esta manera, el arte concreto contribuyó en la práctica y en la enseñanza del diseño en el Ecuador a través de la inserción de un nuevo campo de visión racional entre el arte y su función social. No obstante, en una sociedad como la ecuatoriana, atravesada en ese momento por una creciente búsqueda de una identidad nacional, el significado de las ideas concretas se transformó. Esto derivó en una búsqueda por otorgar un valor identitario a los productos diseñados. Esta identidad buscó referencias en las culturas materiales y visuales de las comunidades indígenas, lo que se evidencia en el trabajo de Olga Fisch, Hugo Galarza y Jan Schroeder, que vincularon el diseño y la artesanía. Hugo Galarza también co-creó y dirigió, durante mediados de la década de 1960, el Centro Experimental de Diseño adscrito al Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador, CENDES. Además, fue docente de la primera cátedra de diseño en la carrera de arquitectura en la Universidad Central del Ecuador. Su alumno, Guido Díaz, con una visión integral del diseño, de pensamiento más racionalista, productivo, se alejó de la corriente artesanal y creó el Instituto de Diseño, Comunicación y Experimentación Índice en el año de 1979. Díaz mantuvo relaciones con el ALADI, la Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial, adscrita al ICSID, y con el diseñador colombiano Jairo Acero, vinculado a Artesanías de Colombia. Otra de las acciones de Índice fue gestionar con el ALADI la visita al Ecuador en 1980 de Gibbon Sipe a la Segunda Bienal de Arquitectura de Quito. En 1979, otro amigo de Gilbert, el arquitecto Lenin Oña, en ese entonces decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, organizó y presidió el primer Seminario Nacional de Diseño, cuyas memorias documentan por primera vez una producción discursiva sobre el diseño en el país.
La creación de las primeras carreras de diseño en el Ecuador tampoco estuvo alejada de las ideas de la HFG-ULM. Luis Bozano fue parte de un grupo de arquitectos auspiciados por Índice para estudiar diseño industrial en la UNAM. Investigó en México junto al teórico del diseño Javier Covarrubias y al ex estudiante de la HFG-ULM y teórico de la información Abraham Moles. A su regreso al Ecuador, cofundó en 1994 la carrera de diseño en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, carrera que contó también como docente a Angie Olitz, quien estudió en la HFG de Offenbach, escuela heredera de las ideas de Ulm. Anteriormente, en 1984, ya se había creado la Escuela de Diseño en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, esta vez con sede en Cuenca. La escuela fue el resultado de la acción del antropólogo Claudio Male González, exdirector del CIDAP, que contó con la colaboración, entre otros, del diseñador mexicano Omar Aguirre y de la arquitecta argentina Dora Giordano, ex estudiante y docente de la Universidad de Buenos Aires. En conclusión, las ideas de la HFG-ULM se consideraron acorde con los procesos de modernización e industrialización latinoamericanos, impulsados con más fuerza desde la década de 1950. Sin embargo, la divergencia de los contextos culturales y productivos entre Alemania y Latinoamérica hizo que se cuestione el papel del diseño en las sociedades periféricas, argumentando la necesidad por definir un nuevo modelo de enseñanza acorde a las necesidades y potencialidades de la región. En medio de este ambiente no es de extrañar que, de manera indirecta, las ideas del arte concreto y el modelo de la HFG-ULM hayan circulado en el Ecuador por medio de una red formada por artistas e intelectuales. Esta semiosis afectó la práctica y la enseñanza del diseño en una sociedad ecuatoriana atravesada en parte por un ideario de modernización basado en el desarrollo industrial y, por otro lado, por un ideario de identidad nacional que revalorizó a las expresiones materiales y visuales de las culturas indígenas, reposicionando a la artesanía como elemento de diferenciación. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias. Muy rica, muy interesante tu presentación. Las preguntas, recordad que las vamos a hacer, los intercambios, hacia el final, luego que hayan expuesto todos, ¿sí? Muy bien. Bien. En el orden seguiría Jorge León Bermúdez. No lo veo en el listado de presentadores, así que Jorge, si estás, das señales de vida. ¿No? Bueno. Perfecto. Entonces, Gabriela Carolina Durán Tapia. Gabriela. Gabriela, ¿estás? Perfecto, Gaby. Activa tu micrófono y tu cámara, por favor. Hola, ya. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí, se te escucha perfecto, todavía no te vemos. A ver, En la parte ahí. inferior, ahí se te ve Sí. perfecto. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar aquí Muy bien. nuevamente. Tengo algo para proyectar, no sé cómo proyectarlo. ¿Cuál es la opción de compartir pantalla? No, es que no están habilitadas las presentaciones, ¿sí? Precisamente por las dificultades técnicas, así que dentro de las indicaciones estaba previsto que no están habilitadas las presentaciones precisamente por estas cuestiones técnicas. Ay, qué pena. Bueno, me presento. Mi nombre es Gabriela Durán Tapia. Represento a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador, y asimismo como Iván, estoy avanzando en mi tesis doctoral. El tema, el que estoy trabajando, se llama Patrones de Crecimiento Urbano a partir de la producción residencial
de promoción pública, es decir, todos los conjuntos habitacionales gestionados, construidos y planificados por el Estado. Me centro básicamente en la segunda mitad del siglo XX en una política de vivienda, realmente es la primera política de vivienda oficial que se establece en la ciudad y es muy diferente a la segunda política en la cual estamos ahora sumergidos. Esta segunda política es a partir del año 92, por lo que mi periodo de estudio es desde el 60, cuando inicia la primera política, hasta el corte del año 92. Y bueno, y así tomo como una muestra todos estos conjuntos habitacionales de Guayaquil, gestionados por el gobierno, y me pongo a analizar realmente su morfología, ¿verdad? Entendemos que las ciudades son sistemas, ¿verdad? Son sistemas complejos. Nunca es un sistema lineal ni tan sencillo como pareciera, sino tiene múltiples causas, múltiples consecuencias, y hay una serie de aspectos que se pueden analizar y también desde dónde se puede analizar. Y en este caso, mi trabajo de análisis se está analizando a partir de la morfología y de los patrones, ¿verdad? Entonces intento crear o analizar en este sentido, es un poco identificar dentro de las masas construidas, sabemos que la morfología son las masas construidas, ¿verdad? De estos proyectos de vivienda, cómo esta manera de organizarse sobre el territorio urbano generan ciertos patrones que muchas veces surgen inconscientemente, es decir, todo lo que se realiza, las cualidades espaciales, inclusive cómo va creciendo después de esto la ciudad, es algo que surge de esta manera de cómo se organiza la morfología. Y también entra aquí el diseñador, ¿verdad? Cómo este diseñador es posible de generar sistemas. Entonces vamos a trabajar una relación dialéctica en la morfología y los patrones. Dentro de los patrones conocemos lo que señala Christopher Alexander, que es alguien que ha estudiado mucho los patrones. Y bueno, él lo describe como un problema, ¿verdad? Que ocurre una y otra vez en nuestro entorno y que a partir de este problema que se repite podemos también encontrar múltiples soluciones que pueden dar cabida a cosas actuales, ¿no? Entonces, digamos que este tema surgió como una comparación actual que hay con los programas de vivienda pública. En la actualidad, que se supone que la política de vivienda debería estar un poco más trabajada, con más experiencia, pero vemos resultados muy poco agradables, resultados no exitosos, que si los comparamos con los iniciales, ¿verdad? Donde tal vez era como un experimento, son mucho mejor que los que podemos tener en nuestras ciudades, sobre todo en Latinoamérica. Entonces es el interés de poder encontrar qué hay detrás de esta morfología, de esta manera de organizar las masas construidas, de estos diseños urbanísticos, porque traen cosas interesantes. Entonces, trabajo con una serie de encuadres, ¿verdad? Me voy desde la parte macro, donde veo a esta pequeña mancha urbana, que es el conjunto habitacional, en toda la mancha urbana general, que es la y me voy acercando, ¿no? Desde la parte más elemental o de la parte más pequeña, que es su morfología y cada uno de sus elementos, como son los tipos edificatorios, las manzanas, el trazado viario, los espacios libres que esta contiene, los equipamientos, porque antes habían sitios, equipamientos específicos y variados para cada conjunto habitacional, lo que ahora a veces es escaso. Entendemos que mientras solo hay vivienda, más privado es y más cerrado es el conjunto habitacional, estamos mejor, pero realmente no lo es. O sea, la historia y la actualidad y las experiencias que se han vivido en esos conjuntos habitacionales muestran lo contrario. Y que surgen como un punto para analizar, un punto crítico para analizar. Entonces, a partir de esa morfología de cada uno de los elementos, yo saco una serie de códigos, ¿verdad? De cómo se interrelaciona cada elemento, por ejemplo, las manzanas con el tipo, la manzana cómo va girando y cómo esta al genera un espacio libre, cómo este espacio libre se relaciona con los frentes de manzana o la fachada, cómo el equipamiento surge o genera puntos de interés visual a partir de otras manzanas. Bueno, una serie de cuestiones que
luego de analizar esta morfología, hago una serie de relaciones y comienzo a obtener percepciones espaciales, ¿verdad? A partir de esta morfología. Por ejemplo, el tener intereses visuales en el centro o alrededor o durante los recorridos peatonales me genera a mí una mayor orientación como peatón y asimismo un entorno más amigable, un entorno más interesante, el sentimiento de pertenencia o de territorio se aumenta mucho más cuando los bordes están claramente definidos y cuando hay una organización de sus tipos, ¿verdad? Y una heterogeneidad de ellos, no un solo tipo de vivienda, sino una heterogeneidad también es algo totalmente positivo. Y así comienzo a analizar, ¿no?, cómo esta morfología interviene en el orden espacial, en el interés visual, en el contraste de espacio. Mientras tenemos más contrastes en nuestros interiores urbanos, más exitoso va a ser el conjunto residencial, los grados de cerrado, etcétera, etcétera. Entonces tengo una serie de códigos que estos se van combinando unos a otros y a su vez luego los podemos analizar con el gran macro que sería el conjunto habitacional correspondiente a la expansión de la ciudad en sí, ¿no? Y es interesante, ¿verdad?, cómo podemos, a partir de simplemente de masas construidas, podemos obtener percepciones espaciales y a su vez tratar de comprender estos patrones de crecimiento de la ciudad, únicamente enfocados en mi trabajo del trabajo doctoral a la vivienda pública, porque realmente es lo que podemos ver que hay mucho problema actualmente. Pero si nos podemos a analizar en todo tipo de residencias, será mucho mejor. Tendríamos más cuestiones más claras para los futuros diseños urbanísticos que podamos realizar. Entonces, como conclusiones, podemos obtener que, bueno, el análisis morfológico sí es capaz de identificar características físicas y espaciales puntuales de cada producción de vivienda, unifamiliar en este caso, algo que lo mencionaba Capel. También cada uno de los elementos de esta estructura urbana y estas interrelaciones que generan acometen patrones resultantes de su estructura física. También lo señala Solá Morales en uno de sus estudios. Asimismo, la espacialidad se entiende como una organización global que vincula dialécticamente organizaciones envueltas y envolventes, ¿verdad? Lo que envolvemos y también lo que nos envuelve. También lo menciona Fernández. Hola. ¿Aló? Ahora sí, porque nos habíamos quedado sin, no te escuchábamos, ¿Pero se me Gaby. escuchó? No, ¿Se no, me no, escuchó? el último minuto y medio no se te escuchó, el final de las conclusiones. Perdón. Es El que se final de las cierra. conclusiones. Se cierra ¿Sí? cuando... bueno, qué pena. No sé si quieren que repita lo último o mejor ya para Así las preguntas. un cierre en una sola oración, así hacemos el cierre de la exposición y luego vamos a las preguntas luego de las... Sí, bueno, como cierre, como les decía, es un poco de identificar con este análisis que estoy trabajando que realmente sí es posible a través de la morfología obtener estos patrones, ¿verdad? Que un patrón no dice nada, sino es este lenguaje que se genera de los patrones que establece pues un sistema finito de reglas que una persona puede utilizar para generar a sí mismo un sinnúmero de soluciones. Pueden dar cabida a problemas que todavía mantenemos en la actualidad o en un futuro tratar de obtener las mejores cualidades espaciales a través de estos patrones. Muy bien, eso sería. Perfecto, muchísimas gracias, Gaby. Gracias a por ti. todo. Luego, hacia el final, quiero hacerte un par de preguntas sobre la investigación específicamente, si los criterios del enfoque, el alcance
y algunas variables que tomaste de análisis, ¿sí? Así que después, cuando terminemos todas las ponencias, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo estructuraste la investigación, ¿sí? Ya que aprovechemos que es una investigación de doctorado para que nos cuentes estos datos. Así que Sí, después claro. nos ponemos en contacto nuevamente. Muchísimas gracias, Bueno. Gaby. Bien, Ok. Berta, ¿estás? Berta Paredes. Berta. ¿No? Bueno. Andri Hernández. Me dicen, por favor, si están. Bien, yo sigo y ustedes me van diciendo. Víctor Camilo, ¿estás? Andrea, sí. Andrea Ferreira Costa. Sí, te estoy viendo en el listado, Andrea, así que estás. Activa tu cámara y tu micrófono, por favor. Andrea Catián Ferreira Costa, ¿estás? Te estoy viendo en el listado, sí, de presentadores, así que estás. Perfecto, Andrea, activa tu cámara y tu micrófono, por favor, que están en la parte inferior de la pantalla. Cliquea sobre el micrófono y la cámara. María, no sé si la tenés que activar vos, dice que está cliqueando y que no pasa nada. No, yo no le puedo activar la cámara. Estoy contactándola por el chat privado. Si te parece, continuamos con el expositor que sigue y cuando podamos Perfecto. resolver el problema. Ok. Víctor Camilo, ¿estás? A ver, vamos a ver. Víctor Camilo está ausente, me parece. Bueno. Víctor Basile. Perfecto, Victoria. Muy bien. Si podés activar tu cámara y tu micrófono. Olá, bom dia. Hola, buen día. Eu vou falar em português, tudo bem? Bien, ¿podés activar la cámara, Victoria? Então, eu estou com problema de câmera. Ah, ok. Ok, Tudo bem? perfecto. Te escuchamos entonces. Tudo bem. Boa tarde, meu nome é Vitória Basile. Eu vou apresentar em português. Se alguém não entender alguma coisa, por favor, fique à vontade para perguntar, que eu explico novamente. Eu tenho bacharelado em Comunicação Visual Design pela UFRJ, que é a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Atualmente eu trabalho com o UX na Selby, que é uma empresa que desenvolve melhorias para as plataformas que atendem as empresas de varejo. Victoria, Oi. Victoria, Hola. te voy a pedir por favor si podés hablar despacio, ¿sí? No rápido porque si no, no se te entiende. Habla pausado, despacio,
¿Sí? Claro, claro, perdón. ¿Quieres que Gracias. repita? No, no, pero continúa despacio. Tudo bem, perdão. Gracias. O objetivo da apresentação é mostrar como a metodologia do Material Design, desenvolvido pelo Google, pode agregar valor a um projeto, desde a interação até a navegação. O projeto em questão é um aplicativo chamado Mulheres Unidas, que atualmente está em desenvolvimento e foi projetado para auxiliar mulheres vítimas de violência na cidade do Rio de Janeiro. Os princípios básicos do Material Design consistem em sintetizar os fundamentos clássicos do bom design com a inovação tecnológica e científica. É possível perceber que esse conteúdo pode enriquecer os produtos digitais e auxiliar na usabilidade dos serviços. Eu vejo que esses recursos ainda não são aplicados por muitas empresas aqui no Brasil. E eu acredito que seja importante falar um pouco do que essa melhoria traz, para mostrar como podemos alcançar resultados melhores usando esse material, como podemos incluir deficientes visuais e auditivos no meio digital. Uma das coisas que esse material traz é o recurso de tecnologia assistiva, que é o auxílio para incluir deficientes no mundo digital mesmo. E dentro desse recurso, também é possível promover uma comunicação melhor entre o designer e os desenvolvedores, os programadores, porque na TI, né, na programação, o Material Design já é usado, mas na área de design ainda não é muito trabalhado aqui. A estrutura do aplicativo foi feita em cima das metodologias de design centrado no usuário, né, UX, e do design thinking. A predominância é da metodologia de arquitetura de informação, do designer Saul Verman, assim como a utilização do design centrado no usuário, do autor Travis Laudermilk e do Steve Krug. Além disso, também foi usado a psicologia de cores do autor Modesto Farina, apresentando a influência que a comunicação visual exerce em um projeto gráfico. Ontem mesmo, no Fórum de Criatividade Solidária, eu mostrei todas as etapas desse processo de pesquisa. O material, inclusive, está disponível, que dá para ver com mais detalhes como foi desenvolvido, até chegar no projeto gráfico do Material Design. Eu acredito que tudo que projetamos no design é feito para os outros, não para nós. E é para contribuir para a sociedade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Portanto, esses recursos nos ajudam a desenvolver um projeto com qualidade, especialmente lidando com a vida de outras pessoas. Nós precisamos compreender realmente quais são as necessidades dos usuários e compreender como podemos projetar para essas pessoas soluções para que tenham uma qualidade de vida melhor. Ano passado, em 2019, a empresa que eu trabalho reformulou todos os produtos, todos os aplicativos e todas as plataformas para implementar o Material Design e otimizar o serviço. Foi a primeira vez que eu tive contato com esse recurso e eu quis trazer essa aplicação para um projeto pessoal, que é esse aplicativo, né? No campo de inovação social. Eu quis mostrar nesse material que eu trouxe como que essa dinâmica, essa metodologia da Google consegue auxiliar numa plataforma de informações que trabalha questões da segurança pública e da saúde pública do Rio de Janeiro, na intenção de ajudar mulheres que buscam ajuda para se livrar da situação de violência doméstica. É isso. Muitas gracias.
Muchísimas gracias, Victoria. Muchas gracias. Muy interesante tu relato. Me gustaría luego también hacerte algunas preguntas, ¿sí? Esto de trabajar innovación social a partir del pensamiento de diseño y de la experiencia de usuario. Muchas gracias. Y ahora sí, seguimos. Vamos a ver si... Aurora, ¿estás? No. Vamos a ver. Lila, por favor. Hola, Hola Lila, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Ahí va mi cámara. Perfecto, te escuchamos perfecto. Ahí estamos. Bárbaro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo voy a iniciar entonces el comentario de mi trabajo, que es sobre la cuestión de la tensión entre derechos de autor y perspectivas críticas en el campo del diseño, sobre todo en los espacios de formación de nivel superior. Bueno, yo soy docente universitaria en un par de carreras de diseño acá en la provincia de Córdoba, en la Universidad Nacional de Villa María, en el campo del diseño audiovisual, y en la Universidad Provincial de Córdoba, en la licenciatura de diseño, que es un ciclo de complementación en el cual confluyen varias disciplinas. Y bueno, la primera cuestión que yo quería señalar en el trabajo es que me voy a referir principalmente a la problemática en el conjunto de las disciplinas de diseño que tienen que ver con el trabajo con información, fundamentalmente diseño gráfico, diseño audiovisual y diseño interactivo, en tanto que son las que producen obras autorales y por lo tanto están inscriptas en el derecho de autor y no en la propiedad industrial, ¿no? Que es otra de los regímenes que abarca la propiedad intelectual en general. Mi idea no es hacer una introducción a la temática, si bien de los derechos de autor, a la temática legal, si bien es una de las problemáticas que detectamos precisamente en aquellos espacios curriculares en los cuales se introduce el tema, que usualmente no tienen representación específica en las currículas de las carreras de diseño, es decir, salvo algunas excepciones donde UNL, puede ser uno de los casos, por ejemplo, y en general más presentes en el ámbito del diseño industrial que en las otras disciplinas que acabo de mencionar. Entonces suelen aparecer en la enseñanza del diseño en algunas materias que por las características de las problemáticas que abordan necesitan trabajar la cuestión de los derechos de autor. Entonces, ahí cuando aparece la temática de los derechos de autor en el campo del diseño, acotado a las obras autorales, como lo mencioné previamente, suele aparecer desde dos perspectivas. Una que es la que llamamos de tipo legal o el enfoque legal o autoralista, ¿sí? Que es el enfoque que es un enfoque de tipo técnico, ¿no? Muchas veces llevado adelante estrictamente por abogados, en los cuales se presenta de una manera a veces descontextualizada la letra de la legislación, en nuestro caso la Ley de Propiedad Intelectual, la 11723, respecto de, bueno, de las distintas disciplinas o los distintos tipos de obras autorales que intervienen en el campo del diseño, por ejemplo, la producción de imágenes o específicamente de fotografías, la producción de obras audiovisuales, la producción de textos, ¿no? Que son todas o algunas de las que aparecen, por ejemplo, en el diseño gráfico o en el diseño interactivo.
en el diseño audiovisual. En donde entonces se revisa el alcance de la ley, que es importante recordar que es una ley en Argentina promulgada en 1933, que ha tenido muchas modificaciones desde entonces, pero ninguna sustancial, con lo cual existen una serie de desajustes en términos de los nuevos escenarios tecnológicos con los que la ley a veces no puede lidiar muy bien. Entonces, también donde surge en algunos casos la otra perspectiva, que es la que yo llamo la perspectiva crítica, que introduce la tensión con los derechos culturales, que ya los mencionó la colega de la primera exposición, la perspectiva del derecho a la cultura, en lo cual aparece, digamos, el viejo debate en torno al tipo de pacto social que suponen los derechos de autor en ese balance entre justamente la compensación a los autores y el derecho de la ciudadanía a acceder a las producciones culturales, ¿no? Y ahí es en esa perspectiva donde suelen introducirse el debate o las problemáticas al menos respecto de las contradicciones que son relativamente sencillas de constatar entre la forma en que nosotros accedemos a la cultura y en el caso del diseño accedemos incluso a algunos insumos para la producción de nuestras propias obras, como puede ser en el caso de los diseñadores gráficos, insumos generados por otros autores como tipografías, como ilustraciones, como fotografías, que forman parte de una producción nuestra, pero que en muchos casos accedemos en la forma de copias no autorizadas, principalmente en entornos digitales, ¿no? Entonces ahí ya aparece esa contradicción entre las formas de acceder a la cultura como consumidores, pero incluso como insumos de los productos de los cuales nosotros somos autores, y el conocimiento o la conceptualización que tenemos de los derechos de autor, cuando en oposición a nuestras propias producciones podemos quizás escribir sin mayor duda a el texto de la ley o esta primera posición autoralista, ¿no?, de la que les comentaba hace un rato, que de alguna manera se atiene a lo que dice la ley, pero que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no se constata o no se correlaciona con lo que hacemos todos los días, especialmente desde que tenemos acceso a Internet a esta parte, ¿no? Entonces, para lidiar con esas contradicciones entre, por ejemplo, lo que dice la ley y la forma en que la entendemos, la interpretamos, la ponemos en práctica cotidianamente, tanto como consumidores o como profesionales de diseño usando las obras de otros autores, la estrategia acá para abordar la problemática tiene que ver con, primero, abordar el tema, digamos, desde una perspectiva histórica, ¿no? Desglosar de alguna manera cómo empiezan a existir los derechos de autor en la historia de la humanidad, desnaturalizar la idea, trabajar sobre la función social de los derechos de autor en relación a ese balance necesario que supone la compensación que promete particularmente el copyright, los derechos patrimoniales a los autores, en contraposición al derecho del conjunto social a acceder a esas producciones, ¿no? Por donde se establece fundamentalmente ese punto de balance y cómo ha sido sobre todo transformado en las últimas décadas con la circulación digital de bienes, donde una gran parte de los costos asociados a la logística y a la distribución están significativamente disminuidos. Y por otro lado también inscribir ese mismo debate en la cuestión de su relación con
el diseño, la reproductibilidad técnica, que sí, ahí leo. Voy cerrando. La reproductibilidad técnica que está asociada a la disciplina desde su propio origen y que, digamos, es una parte central de la necesidad de la aparición, de la existencia del derecho de autor en la medida que el derecho de autor surge precisamente en Europa en el siglo XVIII y XIX como una forma de regular la circulación de copias, ¿sí? Bueno, hay un recurso educativo que está elaborado por una de las cátedras en las que yo trabajo precisamente para abordar el tema y a partir de ahí ir trabajando con los estudiantes la información tanto legal y técnica como el análisis de casos sin despegarlo de una reflexión crítica o inscribirlo en este debate que les comentaba más temprano entre los derechos de los autores y los derechos de acceso a la cultura del resto de la ciudadanía. Ahí se las paso en el chat el enlace para el que lo quiera ver. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lila. Muy interesante lo que nos has contado. Si querés, para ir preparando para la pregunta después, si tenés presente algún caso donde haya surgido esta controversia entre el derecho de autor y el derecho de la ciudadanía a utilizar esos bienes, si conoces algún caso que nos pudieras ilustrar y cómo se resolvió, nos vendría genial para saber cómo se instala la problemática real, ¿no?, en el contexto. Bien, después lo charlamos, ¿sí? Muchísimas gracias, muy, muy interesante. Bien, Aurora, ¿estás? Estoy lista. Perfecto, Aurora, te escuchamos. Bueno, pues muy buenos días a todos, días en México, tardes allá en Buenos Aires. Estoy muy contenta de poder participar en este congreso, que dicho sea de paso, me llenó de esperanza saber que antes de pensar en cancelar, dada la situación de la pandemia por COVID-19, hubieran encontrado esta otra forma alternativa para seguir adelante, y me parece que es una forma de resistir frente a una situación que es ajena a todos y que sin embargo nos está afectando. Entonces celebro la disposición para mantener vivo el Congreso y que estemos hoy tantos participantes pensando y reflexionando sobre este momento que nos toca vivir. Así es que muchas gracias a todos. Yo comparto con ustedes algunas reflexiones sobre la enseñanza del diseño en el ámbito en el que a mí me toca trabajar. Yo soy una diseñadora gráfica que hace más de 20 años que trabaja en la Universidad Iberoamericana de Puebla, y como sucederá en las universidades en donde ustedes se desempeñan, determinado tiempo vamos haciendo una renovación y actualización de nuestros planes de estudio. Entonces, a mí me han tocado ya varios procesos en este sentido, revisar, actualizar qué es lo que tienen que aprender los diseñadores, y me ha preocupado personalmente mucho el tema de cómo trabajar con generaciones como las que recibimos, chicos jóvenes ávidos por todo el desarrollo tecnológico, por todo lo que está a la vanguardia en temas de diseño, y cómo atraer su atención para aprender acerca de los orígenes y la historia del diseño. Me parece que un diseñador debe tener en su formación estas dos vertientes, sí lo nuevo, sí la innovación, pero una visión amplia acerca de qué ha sucedido con una profesión tan importante como la nuestra. Entonces, he mantenido en los diferentes planes de estudio una asignatura que se llama Cultura y Diseño y que tiene por finalidad hablar con los chicos, entablar este diálogo acerca de la importancia de tener referentes culturales
los derechos culturales de los pueblos, el patrimonio cultural, la importancia de no perder de vista estos elementos que no nos detienen, no nos aprisionan, sino que al contrario nos hacen más libres y más conscientes de nuestro propio actuar. Entonces ha sido para mí un reto encontrar elementos desde la enseñanza y la teoría del diseño que les hagan sentido a los estudiantes y que les haga sentir esta avidez por aprender qué es lo que hubo atrás. Y atrás me refiero a muchos años atrás. La materia de cultura y diseño es una asignatura que está ubicada en un eje de formación que se llama Fundamentos de Diseño. Es una materia para los estudiantes del segundo semestre, son alumnos de muy reciente ingreso a la universidad, y por eso me interesa que sepan que hay un pasado que nos enriquece y que además puede potencializar mucho nuestras propuestas de diseño. Es una asignatura que no pretende que los chicos memoricen fechas y datos, sino que se apropien de los procesos culturales que han llevado al diseño al lugar en donde está hoy. Entonces, revisamos desde los elementos patrimoniales, esa institución fundamental que es el museo para la conservación y este diálogo entre el diseño y la cultura, y vamos revisando desde el diseño todo lo que ha sucedido principalmente en la historia de México. Yo sé que compartimos en nuestros países latinoamericanos muchos elementos comunes. Procedemos de importantes culturas originarias de nuestros territorios, después pasamos por un proceso de colonización, en la mayoría de los casos muy duro, muy fuerte, y después un proceso de independencia y de construcción de una identidad cultural. Entonces, vamos abordando todos los elementos del diseño, desde el México prehispánico hasta el México actual, y vamos elaborando una carpeta de proyectos que nos permitan aprender del pasado, los temas al presente. Entonces, en mi país existe un juego popular, que no es de origen mexicano, pero sin embargo aquí se ha arraigado mucho, que es el juego de la lotería. Son 54 cartas que muestran diferentes aspectos de la cultura del país. Es un juego que a lo largo de la historia se ha ido actualizando, evidentemente porque la vida de los pueblos cambia, y entonces asignamos un tema. Y al chico que le toque el tema de la muerte, o la campana, o el nopal, o la dama, van a construir su carpeta de diseño con esa temática, pero aplicada en un timbre, en una postal, en un ex libris, en una carta de lotería, pero ya en una versión contemporánea. Y el objetivo del ejercicio es analizar, observar, encontrar en estos elementos fundantes del diseño y la cultura mexicana qué puedo aprender para mis propios proyectos de diseño. Puedo decirles con mucha satisfacción que son ya muchos semestres con alumnos de diferentes generaciones que han encontrado en esta materia un elemento de construcción de su propia formación profesional, y que a lo largo del tiempo y que aún pasando a otras materias importantes también para su formación, siempre recuerdan o regresamos a alguno de estos elementos de esta materia, que no digo que sea la única o la más importante, pero que sí les ayuda a anclar su propuesta profesional, de pensar en los demás, de comprender el contexto en donde va a estar ubicado ese objeto de diseño que diseñarán en un futuro, en una realidad que no es ajena y que no les tiene todo el tiempo los ojos fuera ni de su contexto ni de su cultura, sino con un criterio más amplio para entender la lógica de otros pueblos, la lógica de otras generaciones
y poder valorar cuánta riqueza existe en nuestros países, en nuestra cultura y en lo que podemos aportarle al diseño. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muy bien, Aurora. Muchas gracias, muy interesante. Básicamente el hacer sí, foco e hincapié en la contextualización, ¿sí? El diseño anclado en el contexto y la relevancia que eso tiene para el buen desempeño y la buena práctica del diseño. Muchas gracias, ¿sí? Luego participaremos en el área de preguntas. Bien. Un abrazo afectuoso. Abrazo para ti, Aurora. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición tan particular del Congreso de Diseño. ¿Sí? Muchas gracias por sentir cerca a México a la distancia. Bien, Laura Fernández, ¿estás? Genial, Laura. Si podés conectar tu micrófono, tu cámara y te damos la bienvenida y te escuchamos. ¿Se me escucha? Ahora sí. Se me ve también, ¿no? Ok. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Laura Fernández. Me voy a presentar. Soy abogada, soy docente en la UBA y en la UADE. Y en la UADE tengo un proyecto de investigación sobre identidad e imagen y su relación con la moda. Y hoy voy a compartir con ustedes ¿qué relación existe entre el derecho a la moda y el derecho a la identidad como derecho personalísimo? Bueno, ya me adelanté, el derecho a la identidad es un derecho personalísimo que todos tenemos y este derecho a la identidad va a abarcar tanto el aspecto cultural como el de género. Y están íntimamente vinculadas con la moda porque ambos derechos parten del principio de la igualdad que en la Argentina, a pesar de estar reconocida desde la Constitución de 1853, nos ha costado un poquitito reconocer ciertos derechos. Cuando hablamos de la identidad cultural, ¿qué es la cultura? Bueno, la cultura son aquellas costumbres, aquellos hábitos, muchas veces tienen que ver con la ideología, con la religión, el desarrollo de estos principios tienen que ver con la moda porque la moda va a fundamentar en su relación a la cultura en cómo se identifica el sujeto con relación a ellos. Y nos vamos a sentir identificados, vamos a reconocer esa identidad en la medida que nos identifiquemos con los parámetros que marca la sociedad para determinada época. Nosotros encontramos algunos pueblos donde tienen una marcada identidad con la cultura y la moda, como por ejemplo en la India, que la gente viste de determinada manera porque la religión marca que se debe de vestir de determinada manera. Hay ciertos pueblos en América Latina donde la tradición marca la forma de la vestimenta. En el norte de la Argentina encontramos lo mismo. Pero culturalmente, y más en las grandes orbes, nosotros copiamos los modos culturales de vestir de otras sociedades. Entonces así copiamos la moda europea, así copiamos la moda americana, y muchas veces esa moda está lejos de los parámetros culturales de la Argentina. ¿Por qué? Y porque no encontramos de qué manera encajamos en esa moda. ¿Por qué no encontramos de qué manera encajamos? Y esto tiene que ver con que la moda y la cultura marca un abismo. ¿Por qué marca un abismo? Porque recién a partir de noviembre del año pasado tenemos una ley de talles. Entonces, cuando nosotros copiábamos moda de otros países, por ahí o importábamos moda de otros países, nos encontramos que culturalmente no encajamos en esos talles. Y de ahí la serie de inconvenientes y de problemas que trae a hombres y mujeres
no encontrarnos encasillados en esos estilos de vestimenta. A eso también le tenemos que sumar lo que se llama la democracia de la moda, que no encontramos ropa para todas las personas. Aunque hay muchos que dicen que esto de la democracia de la moda no es tan así, no es tan así. El otro aspecto de la identidad es la identidad de género. Y yo empecé diciendo cuánto tardamos en reconocer algunos derechos. La identidad de género la reconocemos a partir del 2012 con la Ley de Identidad de Género. ¿Qué es el género? Bueno, podemos decir que el género es el aspecto cultural del sexo, el que es biológico e inmutable. Esta definición que yo acabo de dar ha recibido un sinnúmero de críticas, especialmente por aquellos que consideran de que no existe un género femenino y un género masculino, sino que existen un sinnúmero de géneros. Originariamente, los géneros han sido dos, hombre y mujer. Hoy ya vemos que eso ha pasado el horizonte del hombre y la mujer. Para hablar del género, nosotros tendríamos que estar primero hablando históricamente cómo ha sido la moda en cuanto a género. Y nos encontramos que originariamente la moda ha sido andrógina. Hombre y mujer vestían de la misma manera, nada más que podía llegar a haber una diferencia según la clase social a la que pertenecían. Durante la Edad Media ya hemos diferenciado los cuerpos del hombre y la mujer y adaptamos la vestimenta para el hombre y la mujer, con más adorno, con menos adorno. Bueno, me queda un minuto, así que voy a ser lo más rápido que pueda. ¿Qué pasó durante el siglo XX? Durante el siglo XX, hombres y mujeres han tratado de buscar algo que los identifique sin diferenciar el género, y así tenemos un montón de movimientos que nos llevan. Hoy, en esta época, con los movimientos por género, se han intensificado. La pregunta es, ¿será solamente una tendencia o va a quedar esto como otra opción para aquellos que no quieran rotularse de determinada forma? Muchas gracias. Muchas gracias a vos, sí. Muy interesante el planteo y además esto de el instalarse, el no gender, el genderless, las identidades reversibles de hace ya unos 7 años a esta parte y toda la controversia ligada a la identidad y al género, ¿no? Esto que vos planteás al género como una institución cultural y no biológica. Bueno, luego avanzamos con las preguntas, ¿sí? Muchísimas gracias por tu participación, muy interesante. No, gracias a ustedes. Por favor. Andrea Ferreira, ¿estás ahora? ¿Pudiste conectarte? Genial, buenísimo, Andrea. Si querés, activa el micrófono y la cámara. Pronto? Hola, bienvenida. Olá. ¿Cómo estás? Bene. ¿Dónde estás, Gracias. Andrea? ¿A dónde estás? Brasil, São Luís, Maranhão. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenida. Te escuchamos. Habla despacio, por favor, Andrea, así te podemos entender bien, ¿sí? Como? Que hables despacio. Pausado. Sim, Ok. pausadamente. Perfecto. O volume tá bom? O áudio? Sí. Estão me ouvindo bem? Sí, sí, perfecto. Pronto. Posso começar? Cuando quieres, comenzar. Então, nosso tema, né, acessibilidade e requalificação da Rua Grande, em São Luís. Esse trabalho, ele é parte de uma pesquisa do doutorado que eu faço na Unesp. Meu orientador é o professor Luiz Carlos Pasquarelli, professora Rocio também, e meu trabalho é pessoa com deficiência visual no centro histórico, porque eu já tinha um trabalho com o centro histórico
Então, eu fiz esse recorte espacial, né? Centro Histórico de São Luís. E, então, essa pesquisa, ela busca analisar o grau de acessibilidade ou qual a acessibilidade espacial que existe nessa área da Rua Grande, é uma rua, a maior rua do comércio de São Luís, conhecida como Rua Grande, chamada também Rua Oswaldo Cruz, e o foco é a pessoa com deficiência visual, porque no Brasil tem um número muito grande de pessoas que se declaram com deficiência, mais de 23% da população, segundo o IBGE de 2010, e dessa população, a maior parte das pessoas com deficiência apresentam uma deficiência visual. Então, por tudo isso, o meu recorte é numa outra área do centro histórico, mas como já aconteceu a requalificação de algumas áreas no centro histórico recentemente, como na Rua Grande, enfim, na Praça Deodoro, e tem outras etapas acontecendo agora mesmo, então eu já procurei observar o que há de acessibilidade naquela área, envolvendo as pessoas com deficiência, que eu já há algum tempo, e, enfim, algumas vezes a gente pôde caminhar por algumas áreas, mas agora com a pandemia tudo parou, então, nesse caso, nós ficamos com as entrevistas, né, mas sempre mantendo contato com esse público. Então, essas pesquisas na área de acessibilidade para pessoa com deficiência visual em centros históricos, em áreas tombadas, é uma coisa rara da gente encontrar. Encontramos muito, mas quando se trata de pessoas com deficiência de um modo geral, é uma coisa meio generalizada, ou então mais voltado para pessoas com mobilidade reduzida, deficiência física. Aí vem todo aquele pensamento da acessibilidade da sua primeira dimensão, que é a acessibilidade física, né? Rampas, corrimão, elevadores, o primeiro pensamento. E as outras dimensões da acessibilidade, elas ficam meio de lado e não contemplam, então, todas as pessoas com diversos tipos de deficiência, né? Então, algumas pesquisas mostram bem isso, né? E eu trago no artigo esses Paiva, Costa, Outra Costa, enfim. São Luís do Maranhão é uma cidade que, além de ter um centro histórico protegido pelo município, pelo estado e em nível federal, também é tombado pela Unesco como Patrimônio Mundial, desde 1997. Então, por tudo isso, né, se tem uma atenção para essa área. O IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, ele tem um caderno de normas, que é de 2014, que trata dessa questão da mobilidade e acessibilidade, para exatamente esse tipo de espaço. E aí tem exemplos no mundo que alguns podem ser utilizados, outros têm que ser adaptados, porque tem que ver cada caso, né? O fato é que de 1960 para 1980, essa questão da acessibilidade, ela ganhou, né, o corpo no mundo todo. Estados Unidos, muitos falam em desenho universal, traz o desenho universal, aí o desenho inclusivo já na Suécia, Europa, traz essa ideia da sociedade para todos. Então, a ideia é essa, um local mais inclusivo, né? Agora, essa busca por autonomia e qualidade de vida para a pessoa com deficiência passa pela participação desse público, é isso que a gente observa nesse trabalho e nas leituras nas várias leituras, né, na referência bibliográfica. Então, o Sazak, por exemplo, ele tem um artigo que fala desse lema, nada sobre nós sem nós, que é um lema, uma bandeira da pessoa com deficiência, onde eles deixam claro que não tem projeto, não tem produto, não tem nada, eles não são consultados. E como é essa consulta?
ela deveria ser em todos os momentos, do início até o fim, quer dizer, aí é saber o nível, o grau dessa consulta, a qualidade, o que se pretende, consultando essas pessoas, ou quando não se consulta também. E aí tem o BONCIP, né, que traz também esse pensamento do designer, fala que o designer, ele é um profissional que ele tem que compreender o que o seu público precisa, para então buscar soluções, né? Então, que justamente coincide com essa ideia do nada sobre nós e nós. Então, sugere esse design participativo para encontrar soluções mais eficazes, né? Porque nós já vimos aqui, por exemplo, material e métodos, além da revisão da bibliografia, das normas de acessibilidade, pensamento no desenho universal, levantamento fotográfico que, infelizmente, não vamos poder mostrar aqui pelo tempo. Nós fizemos entrevistas com essas pessoas, 4 pessoas com deficiência visual, homens e mulheres, baixa visão e cegos, e qual a experiência deles naquele espaço? Também falei com algumas pessoas que usam cadeira de rodas, para elas, tá bom. Para a pessoa com deficiência visual, não. Eles reclamam que falta muita coisa, que o piso podotátil, por exemplo, o piso direcional, o piso de alerta, tá lá, mas está só de um lado da rua, e a rua do comércio, tem o comércio que funciona dos dois lados, tem loja dos dois lados, então isso é um problema, né? No início da rua grande e no término, você tem duas formas de entrar, assim, principais, e ali você não tem um mapa tátil, um mapa áudio tátil, você não tem informações, múltiplas informações, para que as pessoas possam, inclusive, escolher como acessar. Uma informação em braille, ou alguma coisa, uma mesa audiovisual, com áudio também, né? Então, outra questão que eles colocam é que, de um lado da rua do comércio, tem o piso, mas, às vezes, você se depara com um problema, que é o degrau para acessar a loja. Ou então, do outro lado tem loja, não tem piso para eles. E tem assentos, tem bancos para as pessoas descansarem, para parar um pouco para sentar. Mas como eles vão encontrar os bancos se não tem nem nada que indique, né? Não tem nenhum tipo de sinalização, né? Auditiva, não tem nada. Não tem um piso, não tem nada. Então, eles já criticam, as próprias pessoas com deficiência visual, percebe-se aí uma falha, porque se elas não foram consultadas, aí essas falhas elas têm mais probabilidade de acontecerem. De repente, se elas fossem consultadas, elas poderiam dizer, esses bancos deveriam ficar bem no meio da rua, porque nós vamos caminhar nas calçadas. De um lado e do outro tem que ter piso podotátil, por exemplo, né? E tem que ter uma forma de a gente acessar as lixeiras. Não tem nenhum aviso que ali tem uma lixeira. Tem os balizadores esféricos, fechando algumas ruas por causa dos carros. E essas pessoas com deficiência visual reclamam que as suas bengalas não enxergam esses balizadores. Isso é acidente, quebra a bengala. Quando eles mesmos não caem e quebram a cara, machuca. Então, tem esse tipo de, todas essas questões, uma série de problemas que foram levantados. Então, se percebe que, de acordo com a norma de acessibilidade, de acordo com as normas técnicas, até que existe essas intervenções alcançaram um grau de acessibilidade. Andrea, porém, não é suficiente. Andrea, ya tenés que cerrar porque te excediste en el tiempo, ¿sí? Si querés una oración de cierre. Então, eu encerro exatamente aqui. Assim, eu poderia citar muitas outras situações, mas aqui, por esse tempo rápido, já deu para perceber essa coisa que destoa entre gestores que executam, que planejam, que fazem, e depois para um público que nem foi consultado. Então, dá nisso, né? Ok. Melhorou, mas está longe de ser inclusivo. Obrigada. Perfecto, muchas gracias, Andrea, muchas gracias por tu participación. Obrigada, gracias. Bien, Andri, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, agradecido de estar hoy con ustedes por acá. ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto.
Bueno, súper. Bueno, mi nombre es André Hernández, soy artista visual venezolano viviendo en Chile y soy profesor de la Escuela de Diseño de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, sede Chillán. La idea de estar hoy con ustedes acá es poder compartir algunas incidencias de actividades generadas durante el año 2019. Durante este año, las escuelas de diseño de la universidad se propusieron diseñar diferentes actividades para la formación patrimonial de sus alumnos de diseño. Entre estas actividades que se diseñaron, la Escuela de Diseño de la ciudad de Chillán, una ciudad ubicada en la región de Ñuble, al centro del país, se encargó de diseñar 4 actividades que generaron aportes significativos en el aprendizaje de nuestros estudiantes de diseño. Dentro de esas actividades que se diseñaron para la formación patrimonial, para que nuestros alumnos estuviesen dotados de herramientas y recursos para la visibilización y puesta en valor de su patrimonio, se diseñaron 4 actividades sumamente interesantes. Una fue unos recorridos patrimoniales por diferentes hitos patrimoniales de la región, recorridos patrimoniales que buscaban que los estudiantes reconocieran, visibilizaran a través de la fotografía, a través del dibujo y otras disciplinas, su patrimonio material e inmaterial. Patrimonio arquitectónico, personajes característicos de la región, tradiciones y símbolos inmersos dentro de la región de Ñuble. La segunda actividad que se diseñó fue un taller de fotografía patrimonial, el primer taller de fotografía patrimonial desarrollado en la región. Esta se desarrolló en una ciudad llamada San Nicolás, una ciudad rural en las cercanías de la ciudad de Chillán, donde se emplaza la sede de la universidad. Y en este taller patrimonial se dotaron a estudiantes de diseño y otros personajes de la comuna en la herramienta de la fotografía como un recurso para la puesta en valor y visibilización del patrimonio. Este taller terminó con un encuentro patrimonial bastante significativo porque los estudiantes de diseño y otros personajes pudieron fotografiar, entrevistar y poner en valor de algún modo a actores del quehacer cultural de la propia comuna y de la región. Estoy hablando de cantores populares, artesanos, pintores y demás cultores que ese día se encontraron y le dieron la oportunidad a los estudiantes de diseño de la escuela a fotografiar, entrevistar y generar material de visibilización. La última actividad que se diseña desde la Escuela de Diseño de INACAP, Chillán, fue una exposición fotográfica que termina poniendo en valor, fue una exposición para la puesta en valor de ese patrimonio y la exhibición de todas estas actividades desarrolladas a lo largo del año 2019. El objetivo principal que tuvieron todas estas acciones dentro de la escuela fue evidentemente visibilizar el patrimonio material e inmaterial de la región y dotar a nuestros estudiantes de diseño de una forma un poco más integral, de herramientas como la fotografía, el dibujo y demás disciplinas para que los estudiantes pudiesen reconocer y poner en valor su propio patrimonio. Eso era lo que quería compartir con ustedes y sé que hay poquito tiempo. Voy a dejar al chat unos videos que enmarcan todas estas actividades y que además que sirven como aporte y también como ejemplo para formar en patrimonio y formar de una forma más integral a nuestros alumnos de diseño. Perfecto, André, muy bien. Muchísimas gracias por compartir tu trabajo y tu experiencia del aula con nosotros, ¿sí? Muchísimas gracias. Bien, lo que voy a hacer ahora es chequear si es que no queda algún expositor que haya entrado tarde a la sala y esté pendiente. Nos queda Jorge León Bermúdez, que creo que no ingresó, Berta Alejandra Paredes y Víctor Camilo. Si alguno de los tres está presente, que levante la mano
así lo incluimos para que pueda exponer, y si no, comenzamos con el espacio de preguntas, ¿sí? Perfecto. Hola, Navía, ¿cómo estás? Allí te veo en el chat. Navía nos acompaña en el Congreso desde que iniciamos esta actividad. Bien, veo que estamos todos ya, así que me gustaría saber si tienen alguna pregunta, las personas que están asistiendo, si hay 54 personas escuchándolos, a quienes han expuesto, que han sido 9 participantes que han expuesto. Si hay alguno que quiera hacer una pregunta, la vuelca en el chat, y si no, te voy a pedir, Lila, si podés encender tu cámara y tu micrófono, así profundizamos un poquito sobre esta controversia, esta contingencia casi estructural e identitaria entre el derecho de autor y el derecho al acceso de la ciudadanía, ¿no? Es como esta puja continua. ¿Mm? Sí, ahí se me escucha. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, bueno, yo puedo comentar un par de casos que son muy diferentes entre sí, como vos me pedías hace un rato, que tienen que ver con una de las cuestiones que yo dejé apenas esbozadas en el trabajo, que es un núcleo de discusión importante. Yo vengo del campo del arte como disciplina de origen de las artes visuales, y esta cuestión de los derechos de autor en el campo artístico es bastante diferente a cómo se manifiesta en el campo del diseño, precisamente por dos cuestiones que tienen que ver con la discusión en torno a la originalidad de las producciones, ¿no? Que de algún modo se pone en duda ese estatus original, o se lo minimiza, si se quiere, en el campo del diseño en contraposición al campo del arte. Y por otro lado, el carácter contractual de muchas prácticas de diseño, es decir, que hay alguien que encarga un trabajo, que hay, digamos, una interacción con el comitente y a veces también con el destinatario, que es diferente a la producción artística. Entonces, como para comentar esas diferencias en relación a dos casos, bueno, un caso muy conocido que se inscribe claramente en el campo del diseño y que sintetiza mucho estos problemas es el de la disputa que hubo en el 2009 entre Shepard Fairey, que es un diseñador de Estados Unidos, que es el autor de el famoso cartel de Obama, que en la versión original tenía el título Esperanza, como un hashtag, seguramente todos lo ubican, que está hecho en estilo pop, ¿no? Trabajado de algún modo a lo Warhol, ¿sí? Y que proviene de una fotografía tomada por un fotógrafo que era, por otro lado, un fotógrafo de la Associated Press, un fotoreportero. Bueno, ven, acá hay una trama compleja, ¿no? Porque se trata de un fotógrafo documentalista que hizo un registro documental de una actividad de Obama, de la cual Fairey toma una sección en un procedimiento que es muy notable, muy notablemente parecido al que hace Warhol con la famosa obra en la que se basa en un cartel de una película de Marilyn en los años 60, ¿sí? La fotografía sobre la cual Warhol hace su operación, que es muy similar al procedimiento a lo que hace Fairey con la fotografía de Manny García, lo hace en base a un cartel publicitario de una película de Marilyn. Bueno, ese caso fue llevado a la justicia de Estados Unidos por plagio por la Associated Press,
¿sí? Y Freire tuvo que sacarlo de circulación y pagar. Obviamente que esto fue después de la campaña, ¿no? O sea, el cartel circuló ampliamente, cumplió su función, pero digamos como justamente ahí había además intereses comerciales muy fuertes, porque se imaginarán que esa imagen tuvo un impacto muy directo sobre la identidad visual de la campaña de Obama. Se hicieron, fue un proceso muy largo que además incluso después derivó en otro proceso por el que Freire tuvo que responder por haber escondido pruebas. Bueno. Muy distinto al caso de la forma en que ha sido, por ejemplo, en que se ha inscrito la producción de Warhol respecto de esta misma apropiación que hizo del cartel de Corman, que es el fotógrafo que sacó esa foto, en los años 60, que eso se inscribe en algo en una excepción que en Argentina no existe, que se conoce como uso justo, ¿no? Bueno, el uso justo se aplicó como criterio con Warhol y su producción artística, pero no jugó en términos de argumentación para el caso de Freire. Y el otro ejemplo, rápidamente, es un ejemplo local, que no es del campo del diseño, pero que de nuevo trae la atención esta que les digo sobre cómo se entiende el proceso creativo y dónde entra ahí los derechos de autor. Hay un escritor que se llama Pablo Kachatjian que en el año 2009 publicó una obra, que quizás la han escuchado nombrar, que se llama El Aleph engordado. El Aleph engordado es una versión del cuento de Borges al cual él le agregó 3.500 palabras. Es decir, está el cuento de Borges que tiene insertadas en el medio de forma indistinguible, o sea, uno no puede saber cuáles son de Kachatjian y cuáles de Borges, a menos que lo contraste con la original de Borges. Engordó entonces el Aleph con 3.500 palabras. Bueno, ese caso fue llevado a juicio en Argentina por la viuda de Borges, por María Kodama, por plagio, porque fue una edición muy pequeñita. Estamos hablando de Kachatjian es un escritor independiente, fue una edición de 200 ejemplares, o sea, acá no había una cuestión comercial en disputa, que es algo que muchas veces atraviesa estas cuestiones, sino que lo que Kodama quería era que se probara plagio. Bueno, eso no salió así después de un largo periodo que duró el juicio, porque la defensa principal de Kachatjian fue que lo que estaba en juego era la libertad de los artistas para hacer este tipo de experimentos que supone, por ejemplo, remixar, en este caso, la obra de Borges para crear una nueva obra, donde además claramente la cuestión de los intereses comerciales no estaba en discusión, porque la explotación de esa obra había sido, bueno, con una edición muy chiquitita, ¿no? Bueno, eso solamente para decir que en general donde hay intereses comerciales poderosos, muchas veces no se llega a demandas, sino que cuando hay una infracción flagrante, es decir, cuando alguien infringe el derecho de autor, como se trata de un delito penal, si lo que se busca es obtener algún rédito económico, en general se amenaza con una denuncia y se arregla antes de llegar, o sea, se media antes de llegar a la instancia penal, ¿no? Porque es bastante seria, o sea, bueno, nada, lo hice un poco largo, disculpas, pero es como... Apasionante. Sí, ciertamente, todo el mundo. Porque es una controversia, es un continuum, ¿no? Parece que no tuviera solución el tema y que va a ser persistente, ¿no? Y además, bueno, está actualizado por la problemática digital, ¿no? Que trae otro conjunto de nuevos problemas. Exactamente. Es inherente a la disciplina creativa y del diseño en particular. Muchísimas gracias, Lila, por tu aporte, por tu explicación. Te voy a pedir ahora, María, que nos digas cómo estamos de tiempo, ¿sí? Nos quedan 10 minutos.
Perfecto. Podemos hacer alguna pregunta más y ya hacemos el cierre. Sí, pondría en la voz de Gaby Durán todo lo relacionado al rescate y la valoración del patrimonio urbano en distintas, se habló del tema, varios de los expositores tocaron el tema del patrimonio, como en el caso de San Luis de Maranhão, bueno, en Guayaquil, el Museo de la Constitución, muchos de los participantes tocaron el tema del patrimonio urbano y la valoración del espacio. Entonces, Gaby, si estás, si querés renderle la pregunta sobre qué pasa con esto de la construcción de forma inconsciente, ¿sí? Referida a la morfología, etcétera. Lo contestaste por acá, pero me gustaría que lo compartas verbalmente. Bueno, a lo que me refería con la construcción inconsciente, básicamente era el enfoque de lo que actualmente el gobierno suele construir. Si bien hay profesionales, hay un sinnúmero de un equipo de personas especializadas para este tipo de construcciones masivas de vivienda y de entornos residenciales, muchas veces ellos se enfocan en lo básico, ¿no? En tener un conjunto habitacional cerrado, con viviendas bonitas, entre comillas, propias, ¿verdad? Tal vez con un parquecito por ahí, un área interesante de juego, y eso es todo. Pero nunca se han puesto a analizar realmente cómo ha respondido tal vez otros modelos anteriores, en este caso los de la segunda mitad del siglo XX que yo estoy estudiando. ¿Qué más trae? O sea, ¿qué más hay detrás de esa organización que solo la casa bonita o el parque? Entonces, yo creo que no estoy tampoco negando del todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy, lo que se hace, pero sí considero que se puede analizar y pueden haber maneras diferentes de organizar estas masas construidas para el mismo tipo de personas, el mismo tipo de ciudad. O sea, nada ha cambiado. Yo sé que hay muchas tecnologías ahora, pero la manera de la organización es lo que genera realmente esa vivencia y esa calidad espacial. No tanto el modelo de la vivienda, sino más bien la organización. Y a eso es lo que yo me estoy enfocando, porque lo mío es prácticamente urbano. No me pongo a analizar la vivienda, cuántos dormitorios tiene, cuántas plantas, o sea, eso no. La manera de cómo se organizan estas masas. A eso me refería. Perfecto. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ¿no? Bueno, entonces, gracias a todos que se están escuchando las participaciones y gracias en especial a María Florencia, a Iván, a Gabriela, a Andri, a Andrea, a Victoria, a Aurora, a Lila y a Laura por sus maravillosas presentaciones y participaciones, por estar presentes, aún en este momento un tanto desconcertante y complejo que estamos viviendo de manera planetaria. Les damos, por supuesto, la bienvenida para que puedan participar en otras comisiones del Congreso y nos volveremos a ver en el próximo, el año que viene, seguramente, donde ya podremos volver a vernos físicamente, abrazarnos y compartir este espacio de encuentro maravilloso que siempre fue el Congreso. Así que gracias a todos. Si querés, María, poner el link donde van a poder encontrar la presentación, toda esta comisión ha sido grabada, así que todo esto lo van a tener disponible. Si podés, María, nos pones en el chat el link donde va a estar disponible o algún dato para que puedan encontrar el material. Perfecto. Y bueno, nos volvemos a ver en la próxima. Muchísimas gracias. Las gracias a vos, María Elena, por coordinar la comisión y también a todos los expositores y expositoras que participaron. Les recuerdo que todas las comisiones de la semana están grabadas y van a estar subidas en el sitio web a partir del mes de agosto, así que si las quieren volver a ver, en agosto van a estar disponibles.
Le quiero agradecer también a todos los participantes que estuvieron presentes y también invitarlos a la siguiente comisión, que es Tendencias en Diseño, que comienza a continuación. Muchísimas gracias. Gracias a todos.